What's up, church? Put them hands together, come on. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you were for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Hey! Come on. Whoa, whoa. Everybody sing. Love won't let me. Hey. Whoa, whoa. Oh yeah. Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you were for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. One, two, three, let's go. Hey! Whoa, whoa. Your love won't let me down. Yeah. Everybody sing. Love won't let me. Won't let me down. Your love won't let me down. No, it won't. Oh yeah. Love won't let me. Hands up, come on. Hey, hey. Sing this out. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Church family, thanks for joining us online. Let's continue to worship together. Come on. I will live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh,
life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, oh. With people joined all over the world watching online right now, I have no doubt that a lot of you are doing great, that you're blessed, and we're grateful for that. But we know that there are many of you watching this who are struggling. Many of you who are a part of our church family, even though we're divided right now through a screen, we're united as one church. And we know that some of you are going through some difficult times right now. Whether it's your health, your finances, your relationships, your family, whatever it may be, we would love the opportunity right now just to stop this service and say, we acknowledge you, specifically you, watching through an Instagram live screen, through Facebook, through YouTube, wherever you're watching this, we acknowledge you right now, and we want to stop and pray for you. So if you'd like to receive that right now, join us in prayer. Even though we're separated, we can be connected right now. Would you just raise your hand wherever you're at? God, we come to you united as one church, even though we're not together in this building, Lord. We're together in spirit. So right now, God, I pray for each and every individual watching this, Lord. I pray for a touch of heaven in somebody's life. I pray for a touch of heaven for somebody whose family is struggling, who's struggling financially with their health. God, I pray for healing in Jesus' name in every area, God. I pray you would break the chains of addiction in somebody's life, Lord. I pray you would put somebody on a new path. We open our hearts to you right now, Jesus. We worship you with everything we have, and it's in your name alone we pray. Every voice said amen. Come on, you join us and sing. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way. Jesus, have your way in me now. Come on, you sing all I want. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Na 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 na. ¿Qué tal, Church by the Glades?
Es tan bueno verlos este fin de semana. Gracias por unirse con nosotros. Mi nombre es David, soy uno de los pastores aquí en Church by the Glades. Y nosotros tenemos en nuestra iglesia a gente que se unen de nosotros desde todo el mundo. Gracias por estar hoy con nosotros. Y encuentren sus Biblias. Tengo tanto que quiero compartir con ustedes. Y encuentren en la Biblia el libro de Josué, capítulo 5. Estamos en una serie que se llama Las cosas han cambiado. ¿Y por qué se llama de esa manera? Porque todo ha cambiado en nuestro mundo, de la manera que nos encontramos, de la manera que los saludamos, de la manera que los chicos asisten a la escuela. Todo ha cambiado. Entonces la pregunta es cómo nosotros debemos de navegar el cambio como creyentes. Entonces estamos en Josué capítulo 5 y estoy comparando el capítulo 5 con el capítulo 6. El capítulo 6 de Josué es uno de los capítulos más famosos en la Biblia. Es un capítulo increíble. Es una historia muy famosa, un estudio donde el pueblo de Dios toma todo tipo de terreno. Esto ocurre durante una etapa de transición para el pueblo de Dios que ellos han esperado por 500 años para que se cumplan las promesas de Dios. Y en el capítulo 6 toman tanto terreno, entran en la tierra prometida. Es la historia de Josué versus Jericó. Y Jericó tiene unas murallas y esas murallas se derrumban y le dan acceso al pueblo de Israel que entra en la tierra prometida. Y el capítulo 6 es un capítulo de mucha acción, pero el capítulo 5 es un capítulo un poco aburrido. No hay tanto que ocurre. Pero es tan importante que nosotros aprendamos del capítulo 5. Todos necesitamos leer y estudiar el capítulo 5 porque quizás tú eres una persona que te gusta tener metas y cumplir metas. Y te encanta avanzar, te encanta el progreso, pero a veces tienes que esperar, tienes que ser paciente. Y yo estoy enseñando este mensaje de mi experiencia propia, porque no sé si ustedes saben, yo estuve atrapado en mi cuarto por 17 días enfermo. A mí me encanta ser activo, me encanta ir al gimnasio, me encanta ser parte de las actividades familiares mías, pero por 17 días estuve enfermo porque me diagnosticaron con el COVID-19 y no me enfermé gravemente, pero sí estuve un poco enfermo y por 17 días tuve una gripe malísima y durante ese tiempo que no tenía mucho que hacer porque no podía salir de mi hogar, Dios me llevó al capítulo 5 de Josué. Y nosotros nos encanta como creyentes lo que ocurre en el capítulo 6. El capítulo 6 es un capítulo de victoria y de guerra y de avance, pero el capítulo 5 se trata sobre la preparación. Y es importante que nosotros aprendamos a prepararnos. Y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios. Está siendo preparado en el capítulo 5 para la gran victoria del capítulo 6. Hay 5 cosas que ocurren en esta temporada de espera activa para el pueblo de Israel. Ellos pasan con una transición de recursos. Pasan por el plan de batalla para la victoria, celebran la Pascua y también pasan por el rito de circuncisión. Pero lo más importante que creo que nosotros podamos aprender es lo que ocurre con la transición de recursos. Porque en estos días, en el año 2020, quizás tú estás sintiendo la presión de una transición de recursos porque quizás eres un empresario y la empresa no te va bien, o quizás eres un trabajador y perdiste tu trabajo. Y lo que pasa con el pueblo de Dios en el capítulo 5 de Josué es que Dios había alimentado a 2 millones de hebreos diariamente con una sustancia que se parecía a pan, que se llama maná. Pero después Dios le da a Israel un gran cambio de una economía basada en la maná a una economía basada en la agricultura. Y es un cambio grande que el pueblo de Dios tiene que cambiar, tiene que innovar, tiene que adaptar.
Y lo que tú tienes que saber es que el cambio es la esencia de la vida cristiana. Como creyentes, nosotros sí tenemos que cambiar. Si tú no innovas, si no adaptas, no vas a poder tener éxito y quizás no vas a poder sobrevivir. Y yo enseñé, la semana pasada te enseñé y te di un ejemplo basada en una idea teológica profunda. Y hablé sobre el pollo frito, ¿verdad? Porque el mercado del pollo frito americano fue dominado en el pasado por KFC, por Popeyes, pero Chick-fil-A creó e innovó un sándwich de pollo que era muy conveniente comérselo y por muchos años Chick-fil-A tenía el sándwich mejor, pero después Popeyes tuvo que innovar y crearon un sándwich de pollo propio que es súper rico y ellos pudieron innovar y tener mucho éxito con esa innovación. Y yo tengo otro ejemplo también de la importancia de la innovación y de la adaptación. Por ejemplo, hablemos sobre la guerra para la libertad. En el año 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no se habían involucrado en la guerra, no se habían unido a la frontera de batalla. Pero todo eso cambió el 7 de diciembre de 1941 cuando el imperio japonés atacó a los Estados Unidos por sorpresa. Y la razón por la cual el imperio japonés atacó a los Estados Unidos fue porque los japoneses temían la industria americana y por esa razón le querían dar un golpe fuerte a los Estados Unidos para rendirlos a los americanos, para que no podían darle los recursos industriales al resto de los países participando en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ocurrió en vez de eso es que los Estados Unidos se unió como nunca antes en su historia y los hombres americanos se fueron al campo de batalla, pero cuando se fueron al campo de batalla dejaron todos sus trabajos en las fábricas americanas. Y las mujeres americanas fueron las que cumplieron todos los deberes que dejaron los hombres por irse a la guerra. Y con esa adaptación, con esa innovación, cuando las mujeres aceptaron el cambio que tuvo que ocurrir en sus vidas, los Estados Unidos pudo tener éxito. Y por eso me encanta el capítulo 5, porque se trata sobre los cambios que tienen que pasar en la vida de un creyente. Y lo quiero llevar al capítulo 5, versículo 10, en el libro de Josué. Y quiero demostrarles esto. Dice esto: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Entonces, ¿qué representa Jericó? Bueno, en esta historia, Jericó representa el problema. Jericó es la barrera. Jericó es el obstáculo. Jericó tenía unas murallas que no permitían que Israel entrara a la tierra prometida. Y los israelitas están mirando este problema. Los israelitas están viendo estas murallas y no saben cómo van a poder enfrentarse a este desafío. Jericó y sus murallas representaban un problema en el presente. Ese era el problema de los israelitas. Pero ¿qué era la Pascua? La celebración de la Pascua. Bueno, en el libro de Éxodo, la Biblia nos enseña que la Pascua era una celebración de la provisión y la protección de Dios. Entonces, la celebración de la Pascua era una cena que se celebraba cada año y era para tener una memoria y para
para adorar a Dios de todo lo que Él había hecho en el pasado. Igual nosotros tenemos que celebrar lo que Dios ha hecho para nosotros en el pasado, de la manera que Dios nos ha protegido, que Dios siempre nos ha proveído. Y cuando uno ve el problema en el presente, pero tiene una perspectiva de lo que Dios ha hecho en el pasado, uno descubre que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y por esa razón, los israelitas no se preocuparon, porque ellos sabían que Dios ya les había ayudado a vencer a los egipcios. Y si Dios había vencido a los egipcios, no había ningún cananeo que iba a poder amenazar la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Pensemos desde la perspectiva de los soldados en Jericó. Los soldados de Jericó están vigilando, están mirando lo que están haciendo los israelitas desde sus murallas. Y oyen que el pueblo de Dios está cantando, celebrando y cenando. Y ellos se piensan a sí mismos, wow, yo me estoy preocupando y ellos están adorando. Yo tengo ansiedad y ellos siguen alabando a Dios. Y lo que te quiero decir es que el tipo de fe que debes de tener es el tipo de fe de que cuando otros que te desean mal te observen, que ellos vean que tú sigues celebrando y adorando y alabando a Dios. Hay otro pasaje que te quiero enseñar, es el Salmo 23. Y el Salmo 23 habla sobre qué tan bueno Dios es. Describe a Dios como un pastor. Dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que dice el Salmo 23. Pero te quiero enseñar el versículo 5 en el Salmo 23. Y dice esto el versículo 5. Que dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Entonces significa que Dios nos provee a nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero no solo Dios nos provee, pero también lo hace en la presencia de nuestros enemigos. Que lo que significa eso es que nuestros enemigos no pueden hacer nada en contra de nosotros cuando Dios nos provee, cuando Dios nos protege. Ahora, el infierno, la función del infierno es de hacerte la vida imposible. La función del infierno es hacerte la vida difícil. Pero hay ocasiones en la vida cuando el infierno no puede hacer nada en contra de ti. Y hay tiempos cuando Dios no permite que el infierno te toque. Y no hay nada que te puede separar de Dios. Un ejemplo de esto es cuando tú decidas dar tu vida al Señor. Cuando tú invitas a Jesús para que Él entre en tu corazón, para que Él sea el líder y el salvador tuyo. Tienes que saber que el infierno solo puede observar. No hay nada que el infierno pueda hacer en contra de ti cuando tú tomas esa decisión. En ese momento el infierno tiene ansiedad, el infierno tiene temor. Y este es el ejemplo de lo que dice este versículo, que tú tienes un banquete en presencia de tus enemigos. Y hay otro aspecto también que quiero compartir con ustedes, que es lo que se trata, acuerdo de el plan de batalla para tu victoria. Quiero leerte en Josué capítulo 5, versículos 13 a 14. Dice esto la Biblia. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de nuestros o del enemigo?
De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Esta persona que se refiere como el comandante del ejército del Señor le da a Josué el plan para la batalla, para su victoria. Y de igual manera que Dios tenía un plan de batalla para la victoria de Josué, también creo que Dios tiene un plan para la batalla y la victoria tuya. Y la semana próxima los invito a que se unen conmigo de nuevo para otro servicio, porque les voy a hablar un poco sobre la preparación. Y esta persona que se refiere como el comandante del ejército del Señor le da a Josué el plan de batalla para su victoria. Y eso le da la victoria a Josué en el capítulo 6. Pero de igual manera que Dios le da a Josué un plan de batalla para su victoria, también yo creo que Dios tiene un plan de batalla para tu victoria. Yo tengo varias ideas sobre este plan de batalla. La primera idea que tengo se trata sobre la preparación. Ahora, la victoria viene en el capítulo 6 de Josué, pero primero se tienen que preparar. Josué se tiene que preparar para esa victoria, y eso ocurre en el capítulo 5. Y yo te quiero decir que hay a veces que Dios te quiere dar el plan de batalla cuando no estés tan ocupado, cuando tienes que ser un poco paciente, cuando tienes que esperar. Y eso es difícil porque a Josué le gustaba tomar acción. Él era un hombre de metas, pero primero se tenía que preparar. La segunda idea que tengo sobre este plan de batalla es que este plan es muy personal. Quizás no conoces los detalles de esta historia de Josué versus Jericó, pero el plan que Dios le había dado a Josué para vencer a Jericó era un plan muy personal a Josué. Era un plan específicamente creado para Josué. Era un plan personalizado. Ahora te doy este ejemplo. Josué y Moisés eran muy similares. Los dos eran los líderes del pueblo de Israel. Los dos tenían responsabilidades grandes, pero mientras que ellos sí eran similares, Dios les dio planes individualmente a cada persona. Dios no le dio el mismo plan a Josué que le había dado a Moisés. Ahora, hablando sobre esto, quiero demostrarte un detalle importante. Josué fue estudiante de Moisés. Fue el discípulo de Moisés. Él se preparó para un día ser el líder de Israel, pero lo hizo siguiendo cercanamente a Moisés. Y te quiero decir esto: si eres un chico joven, si tienes 17, 18 años, yo sé que tú eres inteligente, yo sé que tú sí sabes mucho, pero debes de prepararte. Debes de ir a la universidad, debes de sacarte un grado, quizás un posgrado, y prepárate para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Moisés era un administrador de la gente. Moisés vino a ser el líder de Israel en su vejez. Él era el que organizaba al pueblo de Dios, pero Josué era un general. A Josué le gustaba ser un hombre de acción. Él salía a la batalla con sus soldados, y por eso Dios le dio un plan muy diferente a Josué que le había dado a Moisés. Y de igual manera, Dios tiene un plan específicamente para ti. Dios ha personalizado un plan para tu vida porque Él te creó de una manera diferente. Ahora, la tercera idea que tengo sobre este plan de batalla es que a veces el plan que Dios te da no hace sentido.
aquí en el capítulo 5, el plan que Dios le da a Josué es un plan que no hace sentido. Ningún general de ningún ejército ha estudiado el plan que Dios le da a Josué en el capítulo 5 porque no hace sentido. Es un plan tan ilógico. Igual, la Biblia nos da a nosotros muchas instrucciones que quizás no nos hace sentido. Por ejemplo, la Biblia dice esto. La Biblia dice que si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Que si quieres ser un líder, tienes que ser el servidor de otros. Que la Biblia también dice que es mejor dar que recibir. Son cosas que no hacen sentido. A veces la Biblia no tiene lógica. Ahora ponte en los zapatos de Josué. Esta es la primera vez que Josué tiene la oportunidad de guiar al pueblo de Dios. Piensa cuando Josué llega con el plan de batalla con sus comandantes y se reúne con ellos y ellos quieren saber de la manera de cómo van a derrumbar las murallas de Jericó. Se reúnen en una mesa y tienen una mapa de Jericó y tienen todo tipo de ayuda visuales para poder ver cómo van a enfrentarse a este desafío. Y cuando Josué le da el plan, dice, Dios me ha dado un plan, yo tengo un gran plan. Y el primer día, lo que vamos a hacer es que vamos a caminar en un círculo alrededor de las murallas. Entonces los comandantes me imagino que le preguntaban, ¿qué pasa el día segundo? ¿Qué pasa el día tercero? ¿Qué pasa el día cuarto? Y igual Josué le dice, no, igual, vamos a caminar en un círculo alrededor de las murallas. Imagínese cómo los comandantes reaccionaron a este plan tan absurdo, a este plan tan ilógico, a este plan que no hace sentido. Y igual Josué les dice, no, este es el plan. Y Josué era un líder nuevo. Josué nunca había tenido una victoria para tener confianza con sus comandantes. A veces no pensamos verdaderamente qué tan incómodos son estos momentos, son estas historias en la Biblia. Imagínate el mejor entrenador de fútbol americano, y este entrenador de este equipo de fútbol americano es un entrenador que tiene tanta victoria, que tiene tantos campeonatos, pero el que le sigue llega con un plan absurdo, con un plan ilógico para tener una victoria. Eso sería una circunstancia muy difícil para ese líder, para ese entrenador, cuando no tiene un plan que haga sentido. Bueno, te doy un ejemplo de cuando el plan que te da Dios no le hace sentido a otra gente. Piensa sobre las situaciones cuando te has reunido con tu contador o con tu contadora y le dices que tú diezmas. Y tu contadora te pregunta, ¿y qué es un diezmo? ¿Qué es un diezmo? ¿Es cuando das un billete de a 20 de vez en cuando? ¿Qué significa eso? Donar cuando ella se dé cuenta de que tú profundamente crees que eres más bendecido con 90% de lo que fueses con 100% de todo tu ingreso. Bueno, te doy otro ejemplo. ¿Cómo va a ser cuando tú le dices a tus amigos, quizás eres un joven, y tus amigos te preguntan, hey, ¿por qué? ¿Qué onda con tus relaciones? ¿Qué onda con tu novia? ¿Te estás acostando con ella, sí o no? Bueno, ¿qué va a pasar cuando tú le dices a ellos, bueno, yo estoy siguiendo el plan de Dios para mi vida y antes de tener sexo con mi novia me quiero casar? Bueno, a veces los planes de Dios no hacen sentido. No le van a hacer sentido a otra gente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos los planes de Dios para nuestra vida? Bueno, nosotros seguimos el plan que tiene Dios para nuestra vida porque es Dios
el que nos da ese plan. Y si tú confías en Dios, confías en el plan que Él te da. Y por esta misma razón, Josué confía en Dios cuando Dios le da el plan de batalla en el capítulo 5. Ahora, cuando la Biblia dice que viene el comandante de los ejércitos de Dios a darle el plan a Josué, hay mucha gente que piensa que este comandante era un ángel. Y a veces lo que nosotros pensamos cuando oímos referirse a un ángel, lo que pensamos en todas estas obras de arte que representan a ángeles, pero un ángel es un ser feroz en la Biblia. Y en las escrituras, cuando la gente se encuentra con un ángel, usualmente caen rendidos, se desmayan y después adoran al ángel. Pero el ángel nunca permite que una persona le adore, porque el ángel sabe que solo es un ser creado igual que el ser humano. Pero en este caso, dice la Biblia en Josué capítulo 5, que cuando Josué se encuentra con este ángel y empieza a adorar a este comandante, que el comandante permite que Josué le adore. Y esto lo que significa es que si este comandante permitió que Josué lo adorara, significa de que el comandante era Dios. Ahora, si me permiten hablarles sobre la Trinidad, yo no creo que el comandante era Dios el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo, porque se aparece en una forma personalizada, se aparece en forma física. Y yo creo que que este comandante es Jesús, que una de las veces en el Viejo Testamento, cuando vemos a Jesús aparecer antes de su nacimiento en Belén, y con razón Josué cayó al suelo adorando a este comandante, porque era Jesús, fue Jesús. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando se encuentra esta historia en el libro de Daniel, cuando hay 3 jóvenes que el rey Nabucodonosor mete en un horno porque no querían adorarlo a él y solo adoraban a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor, como un castigo, los manda a un horno y solo manda a 3. Pero el rey ve a una cuarta persona y dice que la cuarta persona parecía el Hijo de Dios, y era porque sí era el Hijo de Dios, era Jesús. Entonces Jesús se le aparece a Josué en el capítulo 5 y le da el plan de batalla para la victoria a Josué. Y lo que me encanta sobre esto es un detalle muy importante, de que el nombre Jesús, como nosotros lo conocemos, es un nombre que ha sido traducido al griego. Entonces el nombre Jesús es Jesús en griego, pero en el hebreo original el nombre de Jesús no se pronuncia como Jesús, se pronuncia como Josué. Entonces aquí vemos al Josué del Nuevo Testamento reuniéndose con el Josué del Antiguo Testamento, dándole un plan que llega a la victoria para el pueblo de Dios, y las murallas de Jericó se derrumban. Y es obvio que esto ocurre porque el plan viene de la mano de Dios misma. Por eso confió Josué en el plan. Por eso, aunque el plan era ilógico, aunque no hacía sentido, por eso Josué confió en el comandante, porque confiaba en Dios. Igual Dios tiene un plan para tu vida. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice la palabra de Dios que Dios conoce los planes que tiene para tu vida. Planes no para hacerte daño, pero planes que te den esperanza y un futuro. Entonces quizás estás en una etapa de la vida donde todo está lento, y te gustaría tomar más acción, y te gustaría tener más movimiento en tu vida. Bueno, prepárate, porque Dios tiene un plan para tu vida. Yo le di
yo le di mi vida a Jesús cuando tenía 9 años. Y cuando llegué a la universidad le confié mi vida a Dios y yo le pedí a Dios que me diera un plan para mi vida, porque yo tenía ideas propias, yo tenía una idea sobre lo que quería hacer, la carrera que quería ejercer, pero en algún momento me di cuenta de que los planes de Dios son mejores de los planes que yo tengo para mi propia vida. Y tengo varias razones. La primera cosa es que Jesús, Dios, es muy inteligente. Es más inteligente que lo eres tú. No te quiero ofender, pero Dios es más inteligente que lo eres tú. No hay nada que Dios pueda aprender, no hay información nueva que Dios pueda adquirir. Él ya lo sabe todo. Y Dios tiene un plan magnífico para tu vida, no solo porque Él es inteligente, pero encima de eso, Él te ama. Él te ama más que tú te amas a ti mismo. Él es inteligente, te ama, y por eso tienes que seguir el plan que Dios tiene para tu vida. Yo sé que el capítulo 5 de Josué es un capítulo que es lento, es una etapa de espera, es una etapa donde no ocurre mucho, pero tienes que reconocer que en el capítulo 5 Dios revela el plan de Él para tu vida. Y es más, quizás para Dios no hay tal cosa como capítulo 5 y capítulo 6. Yo quiero que tú sepas que los capítulos que encontramos en nuestras Biblias son puestos allí por manos humanas. Dios no, cuando Él creó la Biblia, no puso capítulos. No puso una manera de separar el capítulo 5 del capítulo 6. En el plan de Dios para tu vida, todo fluye sin separación. No hay una pausa entre un capítulo de tu vida y otro capítulo. Y yo quiero que tú confíes a Dios con tu vida en cada capítulo de tu vida. Dios, oramos que en este día confiemos en ti y en tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.